Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Y siempre un privilegio, una bendición, abrir la palabra de Dios. Sus palabras son puras, son verdaderas. Y hoy nos toca una historia especial, una historia verídica, bíblica, pero muy práctica. ¿Qué historia sería esta? La sanación de Naamán el leproso. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Es el relato de la sanación de un hombre leproso. Ahora, antes de entrar en el mensaje, como introducción, en tiempos antiguos, tiempos bíblicos, había, según Jesucristo, en Lucas 4:27, había muchos leprosos. Dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Ok. Lucas 4:27. Leprosos. ¿Qué quiere decir lepra? Pues es una enfermedad, especialmente en tiempos antiguos, aunque de repente surge en nuestro mundo moderno, pero por medicamentos y avances en la medicina no es como antes. Pero lepra en tiempos bíblicos era una enfermedad de la piel, si estoy pronunciando bien, semejante a psoriasis, lo que muchos sufren hoy día, una enfermedad terrible, a veces llega a extremo, algo muy fuerte, era lepra una enfermedad muy infecciosa, crónica, causaba el emblanquecimiento y deterioro de la piel. Vemos esto en el caso de María, la hermana de Moisés, cuando Dios le castigó con lepra, pues la Biblia dice se hizo leprosa como la nieve. Y después Moisés, orando por María, dijo que ella no fuere como una persona cuya carne o cuerpo es media consumida, es decir, comida. Así hacía la lepra, comía las extremidades de la persona y hasta tal grado que ya les quitó sus orejas o su nariz o sus dedos. Miembros de su cuerpo desaparecieron después de largo tiempo con la enfermedad de la lepra. Era una triste existencia para el leproso, separado y excluido del pueblo de Dios y de la casa de Dios. Vemos esto en Levítico capítulo 13. Y en aquel entonces no había remedio terrenal. Humanamente no había remedio. Solo Dios pudo sanar la lepra. Pero gracias a Dios que en el Antiguo Testamento Jehová Dios sanaba lepra, y también en el Nuevo Testamento Jesucristo, el Hijo de Dios, muchas veces, en muchos casos, sanaba a los leprosos. Entonces volvemos a lo que Jesucristo dijo en Lucas 4:27. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero Jesús terminó diciendo, pero ninguno de aquellos leprosos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y ahora entramos en nuestro mensaje, la sanación de Naamán el leproso. Ahora, en primer lugar, vamos a ver como punto central en este mensaje que la sanación de Naamán el leproso nos provee un cuadro de cómo Jesucristo salva el pecador de su pecado. Como Naamán fue sanado de su lepra, Jesucristo, por medio del profeta Eliseo, Jesucristo puede salvar el pecador de sus pecados y sus terribles consecuencias. Ahora, en primer lugar,
En primer lugar, Naamán ilustra el ser humano o representa el ser humano infectado con la lepra del pecado y sus terribles consecuencias. La lepra infectó a muchas personas en tiempos bíblicos, y había consecuencias, como acabamos de ver, terribles en su vida física, pero en su vida social, en su vida espiritual. Fueron excluidos de todo y apartados de todos. Y así es el pecado en nuestras vidas. Separa el hombre de su esposa o la esposa de su esposo. Separa el pecado los padres de los hijos y los hijos de los padres. Separa el pecado, hace separación entre hermanos en la misma familia y aún hermanos en iglesias donde no hemos aprendido a llevarnos cristianamente, y hay pleitos, hay enojos, hay corajes, hay venganzas, y el pecado nos separa de Dios y nos separa los unos de los otros, y vivimos una existencia triste como el leproso, y vamos muriendo espiritualmente, y aún el pecado afecta, escucha, nuestra vida física. Sí, muchas enfermedades tienen como raíz problemas espirituales, que causan problemas emocionales, que causan problemas físicos. Este es el problema del ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la fuente de vida espiritual y vida eterna. Y como consecuencia, esto fue Romanos 3:23, y como consecuencia de ser todos nosotros pecadores, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte entró en el mundo, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y fíjese, este Naamán era un hombre grande a los ojos del mundo. Dice 2 de Reyes 5:1, Naamán era general del ejército del rey de Asiria, un hombre muy preparado. Dice, era varón grande delante de su Señor. Y dice, y lo tenía en alta estima. Wow, el rey de Asiria puso este Naamán en una de las posiciones más altas en todo su reino. Dice, porque por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a su país, Siria. Era este hombre, Naamán, valeroso en extremo, un gran guerrero, un gran general, un hombre de confianza. Seguramente prosperaba mucho por medio de los bienes y beneficios del rey de Asiria. Era un hombre grande, próspero, valeroso en extremo, pero leproso. 2 de Reyes 5:1. Usted, mi amigo o amiga, señora, señor, amigo, amiga, puede tener todo, pero tiene algo. Tiene algo. Hay pecado en todos. Hay consecuencias del pecado en todas nuestras vidas. Hay sufrimientos y padecimientos y tristezas por el pecado que otros han cometido contra nosotros o están cometiendo alrededor de nosotros. Sí, hay consecuencias que todos sufrimos de los pecados de otros en contra de nosotros o nuestros propios pecados. Este hombre era pecador, era ser humano y era expuesto como todos nosotros a tiempos difíciles. Era leproso. La única cosa que Naamán quería era ser sanado.
Pero amigos, lo que tenemos que nosotros entender es que el verdadero problema de todo ser humano y la causa de todos nuestros problemas, directa o indirectamente, es el pecado. Los pecados de otros, pero a fin de todo, aún nosotros somos responsables como respondemos cuando otros nos hacen mal. ¿Sí? No somos justificados buscar venganza o tener odio o tener coraje o tener envidia. Alguien hizo algo o tiene algo y yo no tengo que resentirlo y no tengo que vengarme. No, el pecado es el problema. Naamán representa el ser humano infectado con la lepra, hablando espiritualmente, la lepra del pecado y sus terribles consecuencias. Y un día, aunque eres un grande como Naamán o un pequeño como la persona más humilde en este mundo, dice un día todos vamos a comparecer delante del trono de juicio de Dios. Y cuando los pecadores comparecen delante del gran trono blanco en Apocalipsis 20, versículo 12, dice, habrá grandes y pequeños, no solo en estatura física, sino en su nivel económico, su nivel social, etc. No, parejo. Habrá grandes y pequeños delante de Dios y todos serán juzgados conforme a sus obras. Y la Biblia dice, por las obras, ningún ser humano será justificado y salvado delante de Dios. Estamos con un gran problema como Naamán. Naamán representa el ser humano infectado con la lepra del pecado y sus terribles consecuencias en esta vida y en la perdición y condenación eterna después del día de juicio. Pero en segundo lugar, ahora entra Eliseo el profeta. Dice en versículo 2, segundo de Reyes 5:2, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, vamos a hablar de ella próximamente, la cual servía a la mujer de Naamán, general del ejército de los sirios, el que tenía la lepra. Esta muchacha israelita, llevada cautiva y ahora en la casa de Naamán sirviendo a su esposa, esta muchacha dijo a su señora, si rogase mi señor Naamán al profeta que está en Samaria, hablando de Eliseo, Eliseo, lo sanaría de su lepra. Entonces ahora entra Eliseo el profeta. ¿Qué representa o ilustra Eliseo el profeta? Eliseo el profeta ilustra a Jesucristo el Salvador de la lepra del pecado y sus terribles consecuencias. Eliseo representa a Jesucristo el Salvador. Mire, la historia sigue. Versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Hay un profeta que me puede sanar. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel para que te acepte en el pueblo. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata. Estamos hablando de muchos kilogramos de plata. 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. A veces pensamos que por tener mucho dinero podemos comprar hasta nuestra salvación. O por lo menos nuestra sanación física. No siempre así, amigos. No siempre así. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Tenía palancas con el rey. Pero así. Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán
para que lo sanes de su lepra. Ahora no iba a sanarle el rey de Israel, pero así lo interpretó el rey cuando recibió este mensaje. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos como una reacción fuerte, demostrando disgusto, tristeza o alarma. Rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Y dice versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, escuchen, envió Eliseo a decir al rey de Israel: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. Naamán leproso que quiere ser sanado. Venga Naamán ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y aquí vemos Eliseo el profeta, que recuerdan era el sucesor de Elías, el gran profeta de Dios, que por medio de quien Dios hizo hasta grandes milagros. Pero al morir Elías, su sucesor Eliseo le pidió a Elías una doble porción del espíritu que estaba sobre él, el espíritu para hacer milagros, el poder del Espíritu Santo. Y Dios le concedió esta bendición, y Eliseo hizo muchos milagros en el poder del Espíritu Santo de Dios, muchos milagros. Lee la hermosa historia en el libro de Segundo de Reyes. Pero ahora Eliseo está diciendo: pues venga a mí, Naamán, y va a ser sanado, va a saber que hay un profeta en Israel. Dijo, venga ahora a mí. Y nos hace recordar las palabras de Jesucristo en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, ya cansados con su pecado, con su pecar, con los problemas y consecuencias y padecimientos del pecado. Ya estoy cansado, ya no, Dios, ya no quiero pecado, ya no quiero sus consecuencias y sufrimientos, sus problemas que yo no puedo solucionar. Jesús dice: venid a mí, como dijo Eliseo. Eliseo dice: venga a mí, Naamán, y verá que hay un profeta en Israel. Jesucristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar de su carga de pecado y los problemas y los padecimientos y las consecuencias del pecado, las preocupaciones. Yo soy tu Salvador, que murió por ti en la cruz, para quitar tu pecado y sus terribles consecuencias, para sanar tu alma espiritualmente con el perdón que solo yo puedo dar con mi sangre preciosa derramada en la cruz. Ven a mí, dice amigo, amiga, hoy ven a mí, dice Jesucristo, y yo te haré descansar de la carga de tus pecados y de los problemas y padecimientos que siguen con el pecado siempre. Bendito Salvador. Bendito Salvador. Hemos visto que Naamán ilustra el ser humano infectado con la lepra del pecado y sus terribles consecuencias. Eliseo el profeta, aquí en esta historia, representa a Jesucristo, el Salvador de la lepra del pecado y sus terribles consecuencias. Pero en tercer lugar, ¿recuerdan la muchacha israelita que servía a la esposa de Naamán? Y daba testimonio y dijo a su señora, la esposa de Naamán: si rogase mi señor Naamán al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, ¿quién representa a esta muchacha? Ella dio testimonio del poder de Eliseo como profeta de Dios. Bueno, esta muchacha representa el creyente en Jesucristo. El cristiano, el creyente en Jesucristo que da testimonio
a todos los pecadores en su derredor que te están sufriendo las consecuencias, problemas, padecimientos por haber pecado contra Dios, y ahora la vida no es vida, como el leproso. Me siento solo, me siento triste, estoy excluido de relaciones íntimas que tenía antes, felicidad que tenía, paz que yo necesito a Dios y su perdón. Yo necesito algo, un gran cambio en mi ser liberado de mi pecado y sus consecuencias terribles. Y esta muchacha representa el cristiano que da testimonio: yo conozco a alguien que te puede ayudar, que te amó tanto, que siendo Dios, el Hijo eterno de Dios, bajó del cielo, vino a la tierra para tomar tu lugar en la cruz. Y ahí cargar con todos tus pecados para perdonarlos con su sangre preciosa y liberarte no solo de la condenación eterna, sino ahora ayudarte a enfrentar los problemas y padecimientos antiguos y ver soluciones, salidas, cambios y transformación espiritual en tu vida moral y espiritual, un nuevo gozo, una nueva paz. Siendo pues justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Déjame explicarte cómo Jesucristo te ama a pesar de tu pecado, y que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O te han explicado o intentado explicarte y no has querido oír, amigo, amiga. Ahora es tiempo de escuchar. No sé quién está en tu vida dando testimonio de Jesucristo, el único Salvador, a través de su palabra. Pero hay que escuchar. Es Dios. ¿No te has puesto a pensar? Es Dios mandando su palabra. No es el diablo. Es la superstición que mantiene Tamazunchale y los pueblos de México en esclavitud espiritual, temiendo la palabra de Dios, temiendo salvación por Cristo y solo Cristo, dejando los ídolos, dejando las imágenes, dejando la religión y confiando en un Salvador, el Hijo de Dios, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta muchacha entonces representa el creyente, el cristiano que da testimonio de Jesucristo, el Salvador, que sí puede salvar, perdonar, salvar todo pecado, cuando uno cree en Él y le acepta como su Salvador personal. Pero siguiendo, ahora vemos en esta historia, en 2 de Reyes, capítulo 5, dice, versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo desde adentro le envió un mensajero. No salió Eliseo. Le envió un mensajero diciendo: Naamán, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne, tu cuerpo, se restaurará y serás limpio. Este es el mandato, el mandato de lavarse 7 veces en el río Jordán. Ok. Y serás lavado. En cuarto lugar, este mandato de lavarse 7 veces en el río Jordán para ser limpiado y sanado representa o ilustra el mandato de Jesucristo de lavarse del pecado por la fe en Él y su sangre preciosa. Repito, el mandato de Eliseo a Naamán de ir al río Jordán y sumergirse 7 veces en el río Jordán, y así vas a ser limpiado de la lepra. Esto representa
el mandato de Jesucristo a ti y a mí. Venir a Él, creer en Él y su obra perfecta, su muerte en la cruz, derramando su sangre por todos nuestros pecados para lavarlos y limpiarlos. Y darnos un corazón nuevo y limpio. Y un nuevo nacimiento espiritual con Cristo en nuestro corazón ahora y el Espíritu Santo. Jesucristo nos manda a creer en Él y recibirle a Él y ser salvado de nuestros pecados. Bendito Dios. 1 de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, puede limpiarnos de todo. Escuchen, de todo pecado. Apocalipsis 1, 5 y 6 habla de Jesucristo, el que nos lavó en su propia sangre. Efesios 1, 7 dice, en quien, en Jesucristo, tenemos perdón, tenemos redención, el perdón de pecados por medio de su preciosa sangre. Jesús es el Cordero. Y por medio de su sangre preciosa, el pecador es rescatado de su pecado, limpiado de todo pecado, liberado de la condenación eterna y reconciliado por la sangre de Cristo, reconciliado con Dios. Y el mandato de la Biblia es, cree en Él, acéptale, recíbele a Él por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, toda tu familia. Pero mire la respuesta de Naamán. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí que el profeta Eliseo saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar de la lepra y sanará la lepra. Y dice, además, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y con todo, no perdió su lepra entonces, porque no recibió el consejo del profeta de Dios, la palabra de Dios. Era tan sencillo. Vete al río Jordán, zambúllate o sumérgete 7 veces y vas a salir restaurado, limpio de toda tu lepra. Y él dijo, yo esperaba algo diferente, que el profeta saliera y hiciera algo espectaculoso. Y mandó su siervo, un mensajero, para que fuera al río Jordán. No, mejor es los ríos en mi propia tierra. Y se fue bien enojado. El enojo de Naamán, amigos, representa el orgullo humano que quiere salvación a su manera, conforme a su propio gusto, su propia conveniencia. Pero no eran las aguas ni del río Jordán, ni en la tierra de Naamán que le iban a limpiar a fin de todo. Era Dios que iba a limpiar mientras que obedeciera por fe el mandato de Dios. Y es igual en 2026. Dios dice, venid a mí. Jesucristo dice, ven a mí. Cree en mí, cree en el Señor Jesucristo y lo que hizo por ti en la cruz y serás salvo. Punto. Serás limpiado de todo pecado y tendrás el regalo de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz por todo pecado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, el regalo de Dios. Ay, qué orgullo que dice, no mi religión, no mis santos, no la madre de Jesús, no el sacerdote y la confesión, no mis buenas obras, no los sacramentos. Dios no habla de ninguna de estas cosas para nuestra salvación. ¿A poco? Pedro el apóstol dijo en Hechos 4:12 acerca de Jesucristo, crucificado pero resucitado. En ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Naamán quería gloriarse en sí mismo, o en el profeta, o en el río, pero no, es Dios, por medio de Jesucristo, que perdona y sana. Y ahora entran sus criados, mas sus criados de Naamán se le acercaron y le hablaron diciendo: Naamán, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. ¿Quiénes representan estos criados? La voz de razón del Espíritu Santo en la Biblia, diciendo: no confíes en una religión, no buscas un hombre, un santo, un otro mediador. Jesús es el único mediador, y dice la Biblia: cree en Él, acéptale a Él y lo que hizo por ti en la cruz, y su sangre te limpiará de todo tu pecado y te librará de la condenación eterna, y recibirás el Espíritu Santo y un nuevo nacimiento espiritual para una nueva vida aquí en la tierra, limpio de tu pecado y una vida eterna en el cielo. Y la voz de razón dice: Dios no está pidiendo que hagas algo duro o difícil, está diciendo: cree en Jesucristo y lo que hizo por ti en la cruz, acéptale como tu único y suficiente Salvador. Y mire cómo termina la historia. Él entonces, Naamán, descendió y se zambulló o se sumergió 7 veces, gloria a Dios, en el Jordán, en el río Jordán, no a su propia manera, no en su religión, no en su propia tierra, su propia manera, su propia conveniencia. Ya hay que arrepentirnos de este orgullo, amigos. Es nuestro orgullo humano, es el enemigo, es el instrumento del diablo para impedirte ser salvo de su pecado y sus consecuencias. Dice: se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Y sabe qué sucedió? Ya sabes, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio, y adoró a Jehová, solo a Jehová. Dejó sus ídolos, sus imágenes, sus dioses, y adoró el Dios vivo y verdadero de Israel de ahí en adelante. Y tú puedes hacer lo mismo con Jesucristo el Señor hoy, arrepintiéndote de tu orgullo. Sencillamente es el orgullo, es la incredulidad del plan bíblico. Cree en el Señor Jesucristo, y lo que hizo por ti en la cruz es suficiente para perdonar, limpiar y salvarte de todo tu pecado. Solo cree a Dios, no solo en Dios de manera vaga. Cree a Dios y su palabra, y recibe a Jesucristo. Pídele que te limpie y te perdone, y creyendo, la promesa es: serás salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor y lo recibiere por fe, será salvo y será hecho hijo, hija de Dios en verdad. Qué lecciones de la sanación de Naamán el leproso, un cuadro de la salvación del pecador que cree en el bendito, precioso, único Salvador Jesucristo. Cree en Él, amigo, amiga, mientras que pueda, y verás, te limpiará, te transformará, te salvará, y le alabarás y le servirás para siempre, ahora por amor. Que Dios les bendiga grandemente.